Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 3, bienvenidos amigos y amigas a un vídeo donde os voy a enseñar cómo hacer furia en la carretera como un pro. En este caso os voy a enseñar todo lo que sé para poder hacer furia en la carretera en cualquier dificultad y que eso os haga lo más fácil posible. En este caso lo primero que os tengo que recomendar es que hagáis furia en la carretera con alguna build a larga distancia, con algún arma que sea de larga distancia. No os recomiendo que llevéis obviamente ni escopetas ni nada de eso. En este caso, si queréis usar la build que estoy usando yo y que voy a usar yo en este vídeo, pues lo tendréis en mi canal de YouTube, lo podéis chequear, lo subí ayer si no me equivoco. Y bueno, pues ya de paso pues os suscribís y le dais a like para poder traeros más guías como esta. Y bueno, amigos y amigas, lo primero que vamos a hacer, voy a enseñaros dónde está cada zona del mapa. En este caso vamos a emparejar en una partida normal, solo invitación privada para poder enseñaros todo. Y luego ya vamos más adelante con lo demás. Así que, let's go. Bien, ya una vez empezado la partida, en este caso pues lo primero que tenemos que hacer es ir a esta parte de aquí y coger la caja donde tendremos la bomba PEM, ¿vale? En este caso simplemente la recogemos y nos la llevamos, ¿vale? Luego tendremos que poner unas pequeñas rampas tanto aquí como aquí. Y tenemos un total de 4. Las primeras las podemos encontrar en esta zona de aquí, en este caso no las tenemos aquí. Luego podemos encontrarlas en esta parte de aquí, si no tendremos que ir un poquito más adelante y los encontraremos aquí adelante. ¿Vale? En este caso lo tenemos tal que por aquí. Aquí lo tenemos. Simplemente las recogemos y con toda la calma del mundo nos vamos por aquí y las vamos poniendo en esta parte de aquí adelante, ¿vale? Da igual si lo ponéis adelante o atrás, da igual, pero bueno, luego vamos a tener que pillar otras que están un poquito más lejos. Así que sin problema vamos a recoger estas rampas y la vamos a llevar. Ya te digo, si hacéis esto de forma online, seguramente haya gente que os ayude en este proceso, así que no os preocupéis. Una vez tengamos estas dos rampas, simplemente quitamos y movemos la grúa, ¿vale? Y una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es abrir esta cajetilla, que en este caso la podemos encontrar aquí. La podemos encontrar en esta parte de aquí o la podemos encontrar en esta parte de aquí, que es donde me ha salido a mí, ¿vale? Así que simplemente abrimos la puerta y en este caso, para que no nos failee la misión, vamos a ir directamente a poner el PM. Así que dame un momentito. Nos ponemos aquí un momentito y activamos el PM, ¿vale? Una vez hecho esto, en este caso vamos a bajar a estos civiles. Vamos a dejarlo así bajos porque para que no molesten mucho. Vamos a ver, al suelo. Bien, y aquí tenemos estas dos rampas, ¿vale? Estas dos rampas las tendremos que pillar. Siempre estarán en ese mismo sitio, no hay otro spot donde pueda estar. Y nos vamos a venir por aquí y la vamos a dejar en esta zonita de aquí. En este caso nos lo han pillado otra vez otros. ¿Podéis bajar al suelo? Al suelo y al suelo, vale, ahí está. Y pillamos la otra rampa y la dejamos aquí, ¿vale? Así que sin ningún tipo de problema vamos a ir dejando estas rampitas aquí. Ya digo, esto solo voy a enseñar dónde están los spots, ¿vale? Así que tendríamos esas dos rampas y estas dos rampas. Luego tendremos que venir por aquí y tendremos esta caja aquí. La podemos tener tanto aquí como ahí arriba. Puede salir aquí, ahí arriba, dentro de esta tabla de madera. O también la podemos encontrar en esta parte de aquí atrás. Y esto sería lo único que tenemos que tener en cuenta de spots. Parecen muchos porque lo he explicado así rapidito, pero podéis parar el vídeo lentamente, miraros un poco los spots por encima y a base de jugar os vais a aprender de memoria todos los spots. Así que no tengáis ningún tipo de problema. Ahora simplemente tendríamos que poner aquí la granada PEM. Bueno, el sistema este de hackeo, lo activamos y esperamos a que nos salga el radio este que tendremos que mantenernos dentro para poder pues simplemente llevar el furgón sin ningún tipo de problema. Así que bueno, vamos a pasar ahora sí que sí con un vídeo donde os voy a enseñar los spots que yo pillo, dónde campeo y cómo juego yo una partida normal y corriente a furia en la carretera. Bueno amigos y amigas, ya estamos aquí con la explicación del mapa. En este caso, como veis, estamos en la dificultad Overkill y os voy a enseñar un poco todo lo que hago yo en una partida de estas, aunque ya vais a ver que es una partida pública, con lo cual voy a intentar explicar lo que hago yo mientras mi equipo pues hace todas las cosas. La cosa es tener un equipo pues que cada uno controle alguna cosita. En este caso, como ya sabéis, hacemos lo que, bueno, pues ya estuvimos explicando. Como veis, el equipo ayuda bastante. Normalmente el equipo en estas dificultades tan altas ya sabe lo que tiene que hacer, a no ser que os toque un equipo bastante malo. Normalmente la gente pues va bastante bien localizada, la gente se rusea los mapas bastante bien. Entonces la gente ya sabe hacerlo todo la mayoría de las veces, sobre todo en un mapa tan sencillo como es este. Y es por eso que quería empezar con este, porque es uno de los mapas más sencillos, consideraría yo, de dominar en este juego. Es un mapa que, teniendo un equipo decente y tú haciendo las cosas bastante bien, os puede salir el mapa redondo. Así que, como estáis viendo, tenemos un equipo bastante bueno. Tenemos un equipo de 150, 121 y un nivel 77. Está bastante bien, así que simplemente, pues bueno, hacemos todo lo que os expliqué antes. Y vamos preparándolo todo, como veis, bastante rápido. En nada, en 50 segundos tenemos todo preparadísimo. El conductor ya viniendo. Así que ya lo tendríamos todo hechísimo. Estaba todo preparadísimo para poder hacerlo lo más rápido posible. Y vais a ver
Que bueno, ya había un colega, ya había una persona que sabía bastante bien de este tema, creo que era el Imperial Dragon, si no me equivoco, el que estaba pues también haciendo las cosas bastante bien como yo. Y es que, bueno, ya os digo, la mayoría de la gente ya sabe esto, pero hay mucha gente que no sabe estas cosas y a lo mejor se les puede llegar a complicar overkill. Yo en este caso yo dejo la bolsa por aquí y empiezo ya a activar la zona, ¿vale? Siempre podéis dejarlo en esa ruedita, en la rueda de adelante. Podéis dejar la rueda de delante hacia la derecha. Podéis dejar ya el hackeo, la bolsa del hackeo ahí debajo, que automáticamente la va a pillar en cuanto lo pida. Y pues bueno, simplemente apuntáis a la esquinita donde estoy apuntando yo y activáis, ¿vale? En este caso ya estamos campeando, ya estamos esperando el spot perfecto donde vamos a empezar a darle cañita. En este caso, pues como estáis viendo, vamos a darle en este caso a esta zona de aquí, en este contenedor azul, que es donde van a empezar a aparecer todos los primeros policías. También tendremos otro spot detrás, pero bueno, primero intentamos quitarnos rápidamente a todos los que vengan por aquí adelante. Normalmente la tía siempre dice, bueno, la persona que está ayudándonos a nosotros, nos avisará de cuando viene el asalto, pero en este caso, ya como estáis viendo, simplemente campeamos el spawn, que como veis siempre van a aparecer ahí, así que simplemente con esta arma que está rotísima empezamos a campear un poco. Y aquí como veis ya me voy para atrás, porque ya empiezan a aparecer atrás y aquí es cuando ya tenemos que empezar a limpiar la zona, que como estáis viendo se puede llegar a limpiar de forma bastante sencilla. Y en este caso la mejor zona para limpiarlo es desde aquí, como estáis viendo, aunque ya veis que había una persona ya ayudándome a campear. Bueno, ya estaba haciendo este truquito. Y como estáis viendo es súper sencillo, como estáis viendo, pilláis todo el spawn de esta zona de aquí, que sobre todo es donde van a aparecer en cuanto empecéis a hackear. Y ya simplemente la cosa es estar alrededor del lugar disparando a esta zona del principio, sobre todo, que es donde más gente va a estar. Los enemigos, los compañeros muy seguramente siempre están atacando la parte de adelante, pero casi nunca nadie se centra en la parte de atrás. Luego, cuando vayamos por esta zona del contenedor azul, nos encargaremos de los snipers, que eso es muy importante, siempre de vez en cuando ir mirando los snipers, y miraremos a este spawn de la derecha, donde suelen aparecer ya todos, ¿vale? Prácticamente ya no aparecerán muchos por detrás, siempre aparecerán en esta parte del medio, siempre y cuando todos estemos en el círculo. Muy importante estar todos en el círculo, que hace que vaya más rápido. Como estáis viendo, yo me encargo siempre de los snipers y yo en este caso ya empiezo a mirar en la parte de adelante, que en este caso, como estáis viendo, en la parte de adelante no va a aparecer nada porque todo va a empezar a aparecer ahí detrás, que por cierto, muy bien cubierto por parte de mis compañeros, la verdad es que eran bastante pros. Y yo en este caso ya estoy mirando, ¿vale? Ya os estoy señalando los próximos spots que vamos a estar mirando, que es en esa parte de la izquierda y esta zonita de la derecha. Sobre todo esa zonita de la derecha yo creo que es la más importante. Como veis, están apareciendo por detrás y prácticamente es que no aparecen spawns. ¿Por qué? Porque hemos pillado el spawn perfecto. Y esto es lo que pasa cuando jugáis con gente pro de verdad. Como veis, ya cuando pasamos esta rampita ya empiezan a aparecer en esta parte de adelante. Así que simplemente yo ya me adelanto, dejo un poquito atrás el coche para que vayan pasando ellos y yo ya me centro en campear este spawn lo máximo posible, a la vez que de vez en cuando veo que no hay ningún spawn, pues o ayudo al furgón a moverse, o me encargo un poquito del spawn de detrás, o simplemente me encargo de quitar sniper, que como veis estaban bastante rápidos. Pero como veis ya van a empezar a aparecer aquí adelante la mayoría, ¿vale? Así que simplemente vamos a ir limpiando toda esta zona de aquí, toda esta zonita, la vamos limpiando lenta y tranquilamente. Como veis es que os salen todos delante, así que simplemente es bastante sencillo matar a todo. Y bueno, pues simplemente las torretitas estas y los PMs asquerosos de la policía, pues simplemente los vais quitando con tranquilidad. Y como veis, mirad lo que se ha formado ahí al fondo, porque nadie estaba mirando ese spawn. Lo normal es que haya uno campeando ese spawn y el otro en el otro respawn, mientras las otras dos personas se encargan de la parte de abajo, de poner el taladro en la parte de abajo y todas esas cositas. Mientras dos personas están campeando estos spawns, ¿vale? Tanto el de la parte derecha como el de la parte izquierda. Yo como veis que en este caso me paso para acá porque estoy viendo que nadie está mirando esa zona de ahí y es bastante importante que alguien esté revisando esta zona porque si no se puede liar bastante, ¿vale? Como veis, son spawns muy sencillos los que hay en este mapa. Sinceramente son muy sencillos. También pueden aparecer de delante, obviamente, que simplemente lo puedo matar y ya está. De atrás pueden aparecer un poquito. Normalmente no suelen salir muchos. Y como veis ya hemos roto prácticamente todo el asalto que teníamos en este spawn. Y como veis, nos quedamos sin, porque es que ahí ya está ya todo roto. Está ya todo completamente roto. Me voy encargando de los snipers poco a poco. Y como veis, ya es que lo que sale es morralla. Ya no salen tantos enemigos como antes, porque una vez que estáis pillando respawn de forma correcta y estáis matando bastante en general todos, como estáis viendo, llevamos... bueno, yo en mi caso llevo 80 kills. Hay un señor sin nombre que lleva en este caso 72. Bueno, Imperial Dragon y Seishin no están haciendo mucho por matar. Lo veis arriba a la izquierda. Pero bueno, por lo demás están haciendo bien las cosas, sencillo. Y como estáis viendo, 5:44, tenemos ya abierto el furgón, se acaba de acabar justo en asalto, así que simplemente nos metemos todos y cada uno de nosotros al furgón a poder limpiar. Siempre lo normal es que alguien se quede atrás
mirando, porque normalmente hay veces que traen cloakers y cosas así, nos pueden fastidiar si estamos todos mirando a la parte de la furgoneta, pero realmente no es del todo necesario. En cuanto escuchéis simplemente a un bulldozer, a un cloaker, perdón, pues simplemente salís y lo matáis y ya estaría, ¿vale? Así que simplemente aquí vamos a sacar el dinero tranquilísimamente. Y ahora vais a tener, en cuanto... Mira, de hecho ahí hemos escuchado un déjà vu, eso es porque tengo un mod de un cloaker. Cuando tengamos suficiente, diremos que llamemos a la huida, que en este caso es una bengalita que estáis viendo ahí, que simplemente la activamos y ya estaría. En este caso ya la habían hecho. Nosotros dejamos simplemente las bolsas en esa parte de ahí adelante, porque estamos esperando a que, muy importante, la chica, ahora es muy importante que estéis atentos no solo al asalto policial, sino también a la chica, porque nos dirá en qué lado de la zona va a aparecer el helicóptero. Nos dirá, mira, ahí está, Bale aterrizará en el, bueno, nos dirá o norte o sur, ¿vale? Aquí en este caso nos pone el lado sur, que es este lado de aquí, pero si os dice el lado norte es este de aquí, ¿vale? Para que tengáis un poco ubicados sur y en este caso el norte al otro lado, ¿vale? En este caso ya empieza a venir todo el asalto, así que simplemente vamos a empezar a movernos hacia la zona donde vamos a empezar a cubrir. Yo en mi caso me gusta cubrir esta zona de aquí, que como veis ya están empezando a aparecer porque hay un nuevo spawn, hay un nuevo asalto, con lo cual empiezan a aparecer más. Como veis, muy relajado todo. ¿Por qué? Porque estábamos pillando respawn perfectamente. Y como veis, nuestros compañeros ya están llevando las bolsas hacia la parte del sur, mientras yo estaba pillando un poco los spawns. Y como estáis viendo, bueno, aquí nos aparece un bulldozer, que como veis, lo rápido que es eliminar un bulldozer con esta build. Cuidadito con los cloakers, ahí está. Muy importante mantener siempre los dos spawns bien limpios, esta parte de la izquierda y esta parte de la derecha, para poder tenerlo todo bien fino. Si habéis jugado mucho a PI2, sobre todo en dificultades altas, pues ya tenéis bastante metido en la cabeza esto. Aquí simplemente, como veis, metemos todas las bolsas y una vez las metamos, simplemente tenemos que salir por patas, a correr al escape. Esto no hay ningún tipo de táctica, simplemente pues intentar matar a los enemigos que vayan saliendo, porque esto será una oleada infinita hasta que terminemos la misión. Así que ir corriendo en cuanto dejéis las bolsas y tenemos ya el escape, ir corriendo al escape, todos y cada uno de vosotros, ir corriendo, porque va a ser una oleada infinita que no vamos a poder aguantar. Así que simplemente vamos bajando hacia abajo. Cuidadito con el sniper que podemos encontrar en la torrecita esa. Lo matamos rápidamente, como estoy haciendo yo aquí ahora mismo. Y terminamos la misión. Espero que os haya gustado, espero que os haya molado. Dale like, suscribiros para más guías como esta. Espero haberme explicado bien y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!